Un poco siguiendo los objetivos de la juventud, se trata de solidaridad con aquellos que están pasando una dificultad. En este momento tocó a las familias de Luna Hermanos, bueno, porque realmente entendemos y vemos la situación que ellos están pasando. Alguien que nos dé la mano porque así no podemos seguir. Son muchos años de trabajo y... Las últimas 2 semanas nos entregaron una semana 45 y esta última 40. Y esta próxima aparentemente creo que no van a entregar nada. 40 pesos llevaste la semana pasada. 40 pesos. Y tengo 5 chicos que van a la escuela. Ahí nos sentamos, va a la casa, un día los matan a casa. Impuestos y luz y todo, canal. Prácticamente nos han dejado aislados. Por todos lados nos prometen, pero nada, aparentemente no, lo que realmente tenía que ser, que nos habían dicho la semana pasada que esta semana, lunes y martes, va a haber una solución, pero ya hoy es miércoles y prácticamente nada. La decisión se tomó el 22 de febrero, donde se decidió no dejar sacar más nada de la planta, ni entregar más nada hasta que no se pusieran con el sueldo y las cosas al día. Entonces nos abandonaron, la empresa no volvió más. Y nos quedamos con todo, nos cortaron la luz, nos cortaron todo. Entonces una vecina nos prestaba un cable con luz para tener luz para los muchachos que se quedaban de noche. Y la comida nos daban acá en el comedor, estaban viviendo prácticamente ahí adentro. Imagínate, nos quedamos así sin nada, ni indemnización, ni nada. Nos quedamos ahí. Lo más difícil de una familia que yo tenía constituida con chicos, ¿no es cierto? De un día para el otro vos sabés que no tenés más sueldo. Tuve que salir a vender productos de limpieza con un carro, con otro compañero de trabajo. A mí no me importaba, bueno, si venía la caja de mercadería, muchachos, la agarramos porque hay que comer. Éramos muchos. Había mucha gente de muchos chiquitos, todos chiquitos, le faltaba zapatillas, que la leche, y había que estar, hermano. Entonces, bueno, decidimos que yo y mi hijo fuéramos a trabajar. Yo ya trabajaba a la mañana, pero claro, yo cuando Luna se fue me quedé con un montón de deudas porque nunca imaginé ni remotamente que iba a pasar lo que pasó. Para esto también enfrentamos una enfermedad de mi mamá, que prácticamente ya lo que yo ganaba era para ella, porque tenía que viajar y bueno, cosas que pasaban y aparte, bueno, enfrentar todo lo que era la comida, los impuestos. Era bravo. Y yo decía que yo que era grande y bueno. Y mi señora me apoyó, dale, seguí, bueno. Pero gracias a ella. Ella tenía 2 laburos. José Luis un tiempo, mira, no comía por no que la comida, que no le faltara a los chicos. Yo lo ayudé como pude. Yo cobraba la jubilación y la pensión de mi marido. Y bueno, y hacíamos como tipo olla, ¿no? Popular acá y se repartía para llevarle a los chicos que quedaban haciendo guardia para que no le quitaran las cosas que tenían en la fábrica, porque eso había que retener de una forma o la otra. Principalmente, viste, que había 3 o 4 máquinas que eran muy importantes y si llegaban a llevar las máquinas esas, viste, nosotros...
La lucha nuestra empezó mucho antes de que la cooperativa en sí se fundara. Nosotros provenimos, los fundadores, de una empresa en la cual los vaivenes económicos, como tuvo su época de esplendor, tuvo también su bajón hasta casi desaparecer. Entonces, ¿qué hicimos? Agarramos y decidimos, entre los poquitos que nos animamos a quedarnos dentro de la fábrica, no nos quedamos a vivir dentro de la fábrica, nos turnábamos, ¿no es cierto? Hicimos una ocupación pacífica de la fábrica para defender lo que posiblemente más adelante podía ser nuestro recurso para volver a arrancar, porque no había expectativas ni había salida para ningún lado, que fue en la época del 99, 2000. Y bueno, le resistimos con largas horas de vigilia. Entonces lo que nos quedó es empezar a tramitar, visto que ya los patrones, los dueños de la empresa no aparecían más, empecemos a tramitar o gestionar la formación de una cooperativa de trabajo. Fue así que empezamos a fabricar unos escasos 5.000 kilos, que es lo que hoy por hoy estamos produciendo por día. Bueno, eso lo vendimos por mes. Y era lo que teníamos de materia prima para fabricar. Nos concientizamos, por eso les decía que ustedes memoricen esto, reemplazar los intereses personales para el crecimiento grupal. Teníamos que trabajar juntos. La cooperativa hoy día cuenta con alrededor de 1.500, 2.000 clientes. Estamos trabajando y distribuyendo en todo el país. Si ustedes entran por internet, a ver, talleres hay un montón, pero empresa grande y con variedad de fabricación como nosotros, y debe haber 3 en el país. Luna históricamente siempre fabricó todo lo que es el tema bulonería, bulones, tornillos, tuercas, algún elemento especial también. Y nosotros, muy acotadamente, por la cantidad de personas que somos, de socios, y porque también se achicó el mercado, producimos lo mismo, pero en artículos bastante más acotados. Yo en esta fábrica, o sea, pertenecía a Luna Hermanos. Arranqué en el año 74, el 20 de mayo del 74, después de salir de la colimba, y entré acá. Bueno, Luna en ese momento era una fábrica que estaba en pleno auge, ¿no? Estaba despegando, como quien dice. Yo en ese momento, cuando entré, habría 60 empleados aproximadamente. Y bueno, de ahí en más empezó a crecer, y bueno, llegamos a ser en su momento 400, 450 empleados, que se trabajaba en 3 turnos, no paraba, la fábrica trabajaba las 24 horas. Inclusive se exportaba a otros países, se vendía en el comercio local y se exportaba a Cuba, Paraguay, Bolivia. Estaba la fábrica, estaba el depósito y estaba, el parque, donde hacían los pasadores, los tornillos para Cuba. Ibas a un negocio, pero ¿dónde trabajabas? En Luna. Oh, sí, tomá, un crédito ahí nomás, al toque. Porque trabajaba en Luna. Era una de las empresas más grandes que había en Pico y era muy difícil poder entrar a trabajar en Luna. Entonces era como tocar el cielo con las manos, entrar a Luna, porque no, era muy difícil entrar a trabajar en Luna porque ya tenía mucha gente. Entonces era todo un logro, todo un logro. La presencia
de la política neoliberal en los años 70, con el famoso Rodrigazo al principio y después la incorporación definitiva de la política neoliberal, fue cercenando las posibilidades. Y cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos. Tal es así que si cerraban mejor. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Venían con un montón de trampas lo importado, es decir, de calidad, de sobrefacturación, de subfacturación, y llegaban acá a precio regalado, era imposible. Que yo llegó un momento que se ofrecían bicicletas chinas a 10 pesos, cuando el costo de acá eso era ni para los rayos de la rueda casa. La mercadería de importación, la misma, del mismo tipo de productos que fabricaba Luna, tenía un precio menor a la materia prima que insumía la fabricación del burón aquí en la fábrica de Pico. Y en líneas generales se produjo una crisis y comenzaron a tener una decadencia importante, atrasos en los sueldos del personal, merma en la producción y todos los conflictos que traen aparejados todo eso. Eso implica atraso en las obras sociales, corte de las mismas, desprotección del personal, que ante la catarata de juicios, creo que fue en el año 91, optaron por presentar sus concursos preventivos. Porque una fábrica que tenía 510 personas tenía 1 millón de kilos de tornillos terminados, una venta de 200.000 kilos en el país, fija. Había exportado a Cuba, Estados Unidos, Chile, Paraguay, Bolivia, Italia. No podía caerse de la forma que se cayó. Tenemos el signo monetario más fuerte, o uno de los más fuertes del planeta. Estamos a la par del dólar. Estamos hablando de la dolarización y muchos dicen, ¿y la soberanía? Claro, los europeos renunciaron a la soberanía. Los ingleses, los franceses, los italianos han renunciado a sus monedas y tienen una sola, que es el euro. ¿Por qué no nosotros para darle seguridad a nuestra gente? ¿Por qué tenemos que estar pagando más intereses con una moneda que con otra podríamos pagar mucho menos? Estas son las realidades en la actualidad. Sí, yo estoy ahí porque no puedo pagar alquiler. Bueno, no tengo trabajo también, no tengo para darle comer a estas 3 criaturas que tengo acá. Y... ¿Sola estás con tu marido? Sí, estoy con mi marido, pero hace 2 meses que se quedó sin trabajo. No tiene trabajo. Y quería saber si me podían ayudar a alguien con un trabajo, con mercadería. ¿Se pueden ver allí? Sí. Me imagino que esta situación es muy angustiante, ¿no? Más allá de que ustedes están unidos, están todos juntos en el reclamo de trabajo y comida, pero no... No hay soluciones, no, la verdad que no. ¿Qué piensan hacer? Y recurrí acá al canal porque no hay otro lugar. Esta noche entonces no sabes dónde vas a pasar. No, por eso vine acá, para ver si por lo menos que me den algo así, porque si yo he ido a todos lados y no me dan bolilla. No sé, con el intendente jamás pude hablar porque nunca me dieron. Que mañana, que pasado, que iba, que dejaba a los chiquitos solos, perdían el colegio, el comedor, todo, para yo ir a hablar con el intendente, que me dé una solución y nada, nada. Siempre me tuvieron envuelta y no me dan nada. Yo, el registro que tengo de esa época es la angustia. La angustia de madres que venían con sus chiquitos, la angustia de gente que se quedaba sin trabajo y el varón con una carga, con una connotación aún peor, que era el sostén de familia y que le daba vergüenza, ¿me entendés? Casi todas las noticias eran eso, la situación social. Sentíamos, y te lo digo ahora a la distancia, que era importante lo que estábamos haciendo y de lejos, visto en proyección,
Yo creo que el noticiero en ese momento cumplió un rol social fundamental porque la gente llegó a un momento donde no daba más. Acá está cada vez más claro que hay como dos posiciones. O estás del lado de los grupos, de los grandes grupos económicos que se enriquecieron durante los últimos 20 años, o estás del lado de la gente, del desocupado, del trabajador que se está por quedar sin trabajo, del pequeño comerciante. Esta es la respuesta de la soberbia y de la impunidad. ¿Te sentís totalmente defraudado? Defraudado no, traicionado. Traicionado por ser peronista, traicionado porque se ha olvidado la sangre derramada de compañeros que hace 30 años peleaban por una Argentina mejor y no por esta entrega déspota. Uno tiene que hacerse ver, digamos, ¿no? O sea, yo creo que cuando hay una problemática para un sector, y más en estas circunstancias que eran realmente graves, que yo entiendo que se expresaron en nuestra provincia con mayor fuerza en nuestra ciudad por ser justamente Pico la ciudad industrial de La Pampa. Era tal la situación que inmediatamente al generarse un foco de organización se sumaron gremios, recuerdo la gente de ATE, se sumaron ya algunas organizaciones de desocupados que había, la gente de Federación Agraria, el campo estaba sufriendo también de manera muy importante toda esta situación, era la época, ya se empezaba con todas las ejecuciones de las hipotecas bancarias, de los chacareros endeudados. Vos te imaginás que había, en este país hay 31 millones de hectáreas productivas y de las cuales 14 millones estaban hipotecadas. En esa época una vaca te valía 50 pesos, 1.000 kilos de trigo te comprabas 1 kilo de helado, así que era muy imposible de que vos podías afrontar con tu producción los costos de los intereses usureros, porque eran usureros. Te pegaban atrás de las rodillas porque ahí te caías, ¿no? Y meterte presa. Pero teníamos la ilusión de que íbamos a parar ese remate, que íbamos a defender una familia. Fuimos muy criticadas por la sociedad rural, que nos decían, vayan a lavar los platos. Y ellos no tenían la capacidad de salir a defenderlo. Pero claro, el negocio era de ellos. Recuerdo cuando un grupo de vecinos nos autoconvocamos para sanear la cooperativa, que era un caos total, íbamos a las asociaciones intermedias, SICAR, Sociedad Rural, UNILPA, y nos decían, bárbaro, sensacional, señora, lo de ustedes es sensacional, pero ¿saben lo que pasa? Nosotros estamos en el proyecto de Senador Berna. Entonces vamos a tener que hacer algo realmente que se note, ir juntando más gente, ir yendo a taponar las ciudades, ir yendo a taponar la capital federal. Pero una cosa es cierta, yo tengo 67 años, pero ni así viviera 3.000 años más, me alcanzarían para putearlos, nada más. Acá cerraron todas las empresas. Cerró Maracó, cerró Luna, cerró Ripiera, cerró Comabella, Acheri estaba tecleando. Es decir, todas las empresas grandes, más los talleres chicos, que había un montón de laburantes. ¿Han recibido algunas cajas de alimentos que les han enviado desde el municipio local? Sí, estamos muy agradecidos por
los comestibles que hemos recibido. Yo me voy de la mañana, vivo en la 17 y la 52, me voy a Prodico. Estoy de la mañana con mis 4 hijos, tengo una bebé de 7 meses. Estoy hasta la noche, hasta las 11, las 12 de la noche, que coman mis hijos y yo, y nos vamos a mi casa a dormir. 25 años acá adentro, jovencita entré, y ahora mirá, ya tantos años, 25 años hace que estamos acá cumpliéndole a Vicental, y porque el pensamiento de uno era jubilarse y decir, bueno, trabajamos, nos jubilamos y nos quedamos tranquilos en casa con la familia. Hace un instante nada más han tenido una pésima noticia. Sí, vamos a ser despedidos. No sabemos si es el viernes o será a fin de mes. Están ahora en la parte del gremial, están negociando el tema de las indemnizaciones. ¿La noticia de cierre definitivo de la empresa la recibió todo el personal? Sí, todo el personal. El fenómeno de las empresas recuperadas en la Argentina es el emergente de un proceso de desindustrialización que vivió el país, que lo podríamos ubicar fundamentalmente a partir de la dictadura. Tal vez el preludio es el Rodrigazo, fines del gobierno de Isabel Martínez de Perón. La dictadura va a profundizar un modelo de acumulación que va a ser eje en lo financiero. Los primeros intentos de los gobiernos democráticos, el alfonsinismo en la primera etapa, Bernardo Grispun no logra romper esta lógica. Y el menemismo, la década del 90, va a acelerar este proceso de lo financiero como eje central del modelo de acumulación. Un modelo de acumulación destructor de fuentes de trabajo, destructor de unidades productivas. Los 90 y sobre todo la segunda parte de los 90 va a provocar una aceleración de la caída de unidades productivas. Y en ese proceso económico y social es donde podemos insertar la aparición de este movimiento social que es capaz de inscribirse dentro de los nuevos movimientos sociales en el mundo, como son las empresas recuperadas. Es decir, los trabajadores como colectivo realizan toma de las plantas industriales ya no tanto como modo de negociar con la patronal, sino como estrategia para ponerla en producción. ¡Que no le gusta! ¡Se jode! ¡Se jode! ¡Bruma es de los trabajadores! ¡Mira que no le gusta! ¡Se jode! Porque hay una crisis capitalista mundial donde hará que los trabajadores del mundo levanten la bandera de la ocupación de las plantas como hicieron los obreros de Sanón. Es un ejemplo histórico, es un ejemplo que no tiene precedentes. 8 años de producción bajo control obrero de una fábrica no tiene precedente en el mundo. No, pero si él dice que no lo quiere. Y bueno, pero es por la base de las maquinarias inmuebles del banco a la provincia. El pasado veníamos dando el 100.
Y después Hubo que dejar muchas cosas de lado, egoísmos, peleas internas que siempre en cualquier empresa las hay, y ponernos a trabajar mancomunadamente para decir, bueno, esta es la única oportunidad que tenemos. Entonces el único recurso que nos quedaba era formar algo y llegar hasta donde pudiéramos, porque la situación del país en ese momento pintaba muy feo. El mismo grupo se juntó, ¿entendés? Tanto como de la Sinra y la UON. Y si no, no lo hacíamos. Si no tiramos para uno solo lado, no lo vas a hacer. Era bravo, pero bueno, tenías que seguir adelante con la esperanza de poder reactivar esta empresa que sabíamos que iba a andar. Bueno, ¿quién está por Odell, presidente? El 6 de abril del 2000 formamos el primer consejo directivo y aprobamos el estatuto. Lo hicimos en la Casa de la UON, en la 2 entre Fraternidad y 17, donde hacíamos prácticamente las reuniones de toda la semana para ver qué pasos seguíamos. Ahí se formó el primer consejo. Acabamos de asistir a la Asamblea Constitutiva de la Cooperativa de Trabajo La Histórica Limitada de General Pico. Con esto completaríamos la necesidad de presentación de documentación ante el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual para obtener la personería jurídica de esta nueva cooperativa. Faltan todavía una serie de requisitos que deben cumplirse. Ustedes piensen que este acuerdo que se presentó entre la precooperativa y el antiguo propietario Luna todavía no ha sido homologado por el juez. Los acreedores deben ser notificados todavía por edictos. En fin, procedimientos que están en manos de la justicia que primero deben completarse. Las cooperativas de trabajo en su historia nacen como una solución a las crisis económicas, ¿sí? Las de trabajo tienen que ver con mantener la fuente laboral, si son empresas recuperadas como estas, o crear nueva fuente laboral a los problemas estructurales del capitalismo, que es el desempleo. Otra de las ventajas que la convierte en una herramienta formidable es su carácter democrático, o sea, un trabajador, un voto. Con lo cual, todos los trabajadores decidimos para qué lado vamos a ir y qué es lo que vamos a construir con esta empresa. Bueno, las cooperativas de trabajo tienen otra óptica respecto de para qué uno aporta su trabajo y qué hacer con ese trabajo y ese capital humano y revalorizar al sujeto por sobre el capital. ¿Cómo van los trámites? ¿Para cuándo piensan estar ya trabajando? Mirá, nosotros quisiéramos estar ayer trabajando, pero vos sabés que cuando empezás con los planes son tan burocráticos que nos lleva tiempo. Todavía no hemos podido terminar con la documentación del ANSES. Todavía quedan compañeros dando vuelta para terminar la tramitación. A partir de los recursos del ANSES, cuando los reciban, ¿a partir de ahí se abre la llave para que comience a trabajar la histórica? No, ese es un punto de dinero que vamos a recibir. Después nos quedaría una parte que vendría de INACIN, que está la promesa que van a mandar una parte, y la otra parte saldría del Ministerio de la Producción. Y ellos nos mandaban a hacer, por ejemplo, estudio de mercado. Y hacíamos una carpeta y mandamos. Desaparecían. Hagan de vuelta, y así. Era como que no les importaba. Y éramos un montón de gente. Y estaba Alcala de ministro de Producción, que lamentablemente ese hombre no sabe nada. Lo pusieron de producción, en producción no sé por qué. ¿El apoyo a cooperativas de tipo Ex Luna, cómo va eso? Bueno, eso en este momento se está haciendo un análisis de un proyecto que está haciendo el CFI, un estudio, un análisis, que lo va a terminar en cuanto lo termine y lo vamos a ver cuál es el resultado final del mismo. ¿Sí? Nos tuvieron dos años, nos tuvieron. 2 años estuvimos cuidando nosotros ahí. Es como que por ahí uno se les daba a pensar y nos quieren cansar para que nos vayamos. Viste que a uno se le ocurre algunas cosas. Creo que detrás de esa negativa había otro tipo de intereses. Yo del tema presupuestario voy a hablar una vez que esté definido el presupuesto. Esto te lo digo con muchísimo respeto porque nunca me gustó generar expectativas, ¿cierto? Digamos, nunca me gustó comer guiso de liebre antes de cazar la liebre, ¿no? Ese es lo que quería que la empresa no trabajara, ¿entendés? Por eso ese tipo le digo que venga y hable conmigo, así de frente.
nosotros, más allá de todas las negativas, dijimos, sí, nosotros apostamos por esto y nos vamos a abrir. Teníamos que sí o sí tratar de salvarnos entre todos y buscar. Nosotros cuando empezamos a buscar la forma teórica de quedarnos con la planta, la alquilamos por 5 años. En los 5 años se pagó con lo que le corresponde de indemnización a cada compañero de los que formábamos la cooperativa. La empresa les debía una suma importante de dinero. Entonces ellos hicieron una propuesta, es decir, cambiamos nuestras acreencias para que nos permitan explotar nosotros mismos durante un tiempo la fábrica sin pagar un alquiler como hubiera correspondido si venía algún otro a querer explotarla, ¿no es cierto? Entonces eso fue un poco... Bueno, la empresa sigue. Bueno, y ahí empezamos a luchar. Nosotros teníamos un presupuesto de 367.000 pesos para empezar a trabajar. Y bueno, en un momento llegado nos dijeron de gobierno que ellos nos daban 57.000 pesos, teníamos nosotros, que era el Fondo de Desempleo, en lo cual, por haberlo logrado, ese Fondo de Desempleo por única vez, el gobierno se nos quedó con 4 meses. En lugar de pagarnos el año que le correspondía, nos pagaron 8 meses. Pusimos la casa en 7 casas ¿cómo se llama? En garantía para sacar un préstamo. Jugate, total, le digo, ya está. Le digo, ¿cómo no vamos a jugarnos? Y después, bueno, 50.000 pesos que nos dio Marín, viste, como para decir, bueno, tienen esto, muchachos, y después arréglense nada, viste. De ahí cabe la posibilidad de analizar algo que es bastante generalizado, digamos. El Estado no ha tenido una política pública para este fenómeno de las empresas recuperadas. El Estado, digamos, en el mejor de los casos, ha llevado adelante una política voluntarista y en muchos de los casos ha llevado una política de oposición. A nosotros nunca la tuvimos floreciente la actividad privada. Esta también es una realidad pampeana. Es decir, nunca nos hemos caracterizado por una actividad privada masiva, te diría, de una importancia grande. ¿Cuál es lo mejor? Yo lo único que te puedo hablar de una experiencia que hemos tenido en Argentina, que dejar sin convertibilidad, a nosotros el dólar no se para en 1.20, en 1.30, en 1.50, por lo menos como experiencia personal que hemos tenido todos. Yo creo que sería un mal camino, en mi concepto, dejar sin efecto la convertibilidad, en mi concepto. Pero en ese tiempo, cuando nosotros arrancamos, todavía la convertibilidad era 1 a 1. O sea que entraba más barato el artículo terminado, importado, que lo que nosotros, que la materia prima nos costaba a nosotros para fabricar los productos. O sea que era imposible vender. Nos llevó una pérdida de 50.000 pesos el primer año, ¿viste? Por funcionamiento. Sacábamos 60 pesos por mes. ¿Viste? Y bueno. Era difícil, los números no cerraban y venía mal. Gobernador, usted había dicho el año pasado, a finales del 2000, que justamente ese año, el 2000, fue el más difícil, el peor que le tocó para gobernar. ¿Qué piensa ahora del 2001, cuando recién está comenzando? Primero que lamentablemente no me equivoqué y no solamente creo que fue para el gobierno de la provincia de La Pampa, sino fue para toda la sociedad argentina. Yo creo que peor que el 2000 imposible. ¿Peor que el 2000 imposible? Yo creo que peor que el 2000 me parece a mí que es imposible. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Bueno, gobernador, recuerdo que el año pasado, a finales, por supuesto, del año 2000, estábamos haciendo una entrevista con usted y nos decía que esperemos que no se repita nunca un año como el 2000. Pero el 2001 parece que... Quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Es cierto. Uno creía todos los días, piensa que ya ha tocado fondo y que no se puede más, pero pareciera que nos tienen de sorpresa en sorpresa, ¿no? Hoy se vive una situación muy delicada, muy difícil. Esperemos realmente que se pueda recuperar Argentina, pero el achicamiento ha sido genérico en la actividad, en la producción, en el sistema financiero. El Estado, inclusive el Estado provincial, olvidémonos por un momento de lo que ocurría a nivel nacional, el Estado provincial en el presupuesto siempre acompañaba de alguna manera, podía uno gustarle o no, pero de alguna manera acompañaba a los sectores productivos, a las empresas, de cualquier índole, con créditos, apoyándolas. Y para los trabajadores lo único que había era, si se quedaban sin trabajo, un plan trabajar, unos pesitos por mes, o una caja de comida. Y no en todos los casos se podía acudir de la misma manera, porque había casos de trabajadores que eran trabajadores de industria, que habían trabajado durante muchos años, que habían tenido un aprendizaje fenomenal sobre lo que estaban haciendo, y todo eso se perdía si la fábrica cerraba, como ocurrió en muchos casos, y sobre todo en General Pico, pero también en el resto de la provincia. Y veíamos además que las empresas cerraban y se llevaban las máquinas fuera de la provincia. Y los trabajadores quedaban con haber aprendido a realizar un trabajo de calidad o calificado industrial y no eran absorbidos por otras empresas porque no había. No, nosotros lo que estamos proponiendo concretamente es que los 160 millones se destinen a planes trabajar que ponemos en cabeza de los gobiernos provinciales, permitiéndole que los bajen a los gobiernos municipales o a las pymes. Es decir, en el caso de que un trabajador participe de un trabajo en una pyme, el sueldo de 200 mínimo tiene que ser el sueldo básico, porque la lógica es que si trabaja en una empresa particular, el dueño le pague un adicional sobre los 200 y además le haga los aportes sociales que quienes participan de un programa de la municipalidad no perciben. O sea, esto en alguna medida demuestra que la dirigencia política pampeana no estaba preparada, pero no por, ¿cómo decirlo? No porque el militante no quisiera prepararse, sino porque quienes estaban más arriba le cerraban los caminos y decían, de esto no se habla. Evidentemente, lo que se ha buscado es generar clientes políticos, porque cuando el mayor empleador de la provincia de La Pampa es el Estado provincial, la mayor fábrica que tenemos en la provincia es la de empleados públicos, eso habla a las claras de hacia dónde va la política productiva de la provincia de La Pampa. Mira, ojalá Dios quiera, ¿no? Y nunca hay que bajarle el brazo, pero el dedo. Es una situación muy difícil, muy difícil. Pico es una ciudad que lamentablemente tengo que decirle que es una ciudad muerta. Hoy ves desierto, da pena, el parque industrial da pena. Así, me hago cargo de lo que digo. Porque ojalá que, como digo, hubiera, que están las fábricas. Ahí tenemos la Maracó, 14.000 metros cubiertos. No sé lo que hay ahí adentro, pero está desocupada. Siderstec, no sé si es una más grande. Y después la cantidad de galpones que hay desocupados. ¿Cómo puede ser? Claramente ahí lo que se podría interpretar es que frente al derecho a la propiedad privada y el derecho al trabajo, el Estado provincial tomó postura a favor de la defensa del derecho a la propiedad.
El ferrocarril es sembrador de esfuerzos y realidades. A su paso queda el fruto de su simiente, embajador de sueños e ilusiones de verdaderos pioneros de la vida. La estación del ferrocarril fue librada al público el 20 de junio de 1906 y los talleres se construyeron en 1909, donde trabajaban 18 personas. En 1915 se elevó a 72 empleados, que se aumentaban progresivamente. Estaba en un cruce ferroviario, que en ese tiempo se llamaba Ferrocarril Oeste, el que venía de Buenos Aires, y el Pacífico, que venía de Bahía Blanca hasta Huinca-Renancó. Es decir, el cruce lo favorecía mucho, ¿no? La zona agrícola, en ese tiempo la ganadería era muy poca, pero la parte de cereales era grande. Tal es así que se la llegó a llamar la Chicago Argentina. Y lo usaban mucho justamente para la venta de las propiedades, ¿no? En especial la corriente migratoria, además de ser dedicados al agro, también en Pico se radicaron gente, metalúrgicos en especial, que también estaban acoplados al desarrollo agropecuario. Por eso que aquí surgieron, especialmente los italianos, varias fundiciones, todas para máquinas agrícolas. Vinieron muchos italianos acá, todos con oficios, herreros, torneros. Y en el año, si no me equivoco, para el 43 se abrió la Escuela de Artes y Oficios. Y cada cual salió y como había necesidad de talleres, empezó la gente a instalar talleres. Para ese tiempo empezó a aparecer industrias importantes y pioneros como los Comabella. Al poco tiempo empezó a trabajar Maracó. Maracó venía con muchas ambiciones, fue siempre grande, es decir, una fundición y fábrica de material rural de buena calidad y de buena tecnología para su tiempo. Vino Esquer y compañía también, una gran empresa metalúrgica dedicada a las aguadas. Y te podía nombrar una lista muy grande. Pero fundamentalmente, los que llevaban, digamos, la punta de esa industria era el taller ferroviario. El taller ferroviario tenía una multitud de operarios y mano de obra que se calificaba bien. Pico comercialmente ya era importante, no solo en la región, en la zona circundante, sino hasta llegaba a Santa Rosa, porque Santa Rosa en aquel tiempo no estaba desarrollado comercialmente. Y acá teníamos agencias de automóviles, en venta de maquinaria, estaban todas las maquinarias y tractores representados acá. Semanalmente llegaban trenes de Mendoza, por ejemplo, con frutas y con mercaderías, y acá estaban las empresas distribuidoras. Había mayoristas acá, viajantes de comercio, venían todos a Pico. Estaban los viajantes de todos lados y los viernes no se iban muchos de ellos, se quedaban a bailar en Pico. Por eso a Pico se le conocía por General Milonga, un pueblo alegre, un pueblo... En ese momento, en esa época, había mucha gente inquieta por desarrollar todo lo que fuera de bien comunitario. Y todos tenían un objetivo común, que era la de ser útil a sus semejantes. Vos veías de todos lados, salían gente en bicicleta, ropa de trabajo de todos lados. Ripiera del Valle, 500, 600 empleados. Maracó, 400, 500 empleados. Y otras Pampa Stam, y otras tantas empresas. En General Pico había entre 5 y 6.000 empleados industriales en el año 83.
General Pico, por ejemplo, es la ciudad pampeana que se caracteriza por su rol productivo. Su industria nació en las herrerías para resolver los problemas del agro y evolucionó hacia nuevas formas, originando las actuales plantas metalúrgicas. Santa Rosa, en tanto, se caracteriza por su rol administrativo, por ser capital de la provincia, factor que incide notablemente en la actividad de sus habitantes, ya que constituye una importante fuente de trabajo. Por aquellas épocas se decía que Santa Rosa era la capital de la provincia, pero en General Pico teníamos por lo menos 3 capitales. General Pico era la capital del turismo carretera. Podrá parecer que no tiene nada que ver, pero no es así. Ese deporte que movilizaba enormes recursos. Aquí hacían 2 carreras por año y pasaban un gran premio. Era la única ciudad del país que tenía esa característica. General Pico era la capital de la industria, orgullo de todos los pampeanos, punto de referencia de todo el país donde estaba la industria. Teníamos el parque industrial incipiente. En el país habría 5 o 6 parques industriales. Y también Pico era la capital política de la provincia, porque Pico era la capital del peronismo. Aquí el poder político, cuando se comienza el peronismo en La Pampa, el fuerte del peronismo era General Pico. El poder político estaba radicado acá. El poder gremial también estaba en General Pico. Fundamentalmente después del 76 se puso más de manifiesto el freno a la expansión de Pico. Acá la CGT era muy poderosa, los gremios, como era el gremio telefónico, el ferroviario, Luz y Fuerza, había sindicatos muy fuertes que estaban bajo la órbita del peronismo. Bueno, todo eso estaba enfrentado con la nueva política neoliberal que se impuso en el país. Así que de ahí en adelante todo estaba delineado. Porque, por ejemplo, Santa Rosa, primero había un parque industrial en Pico, hubo que poner uno en Santa Rosa, y las entidades o las industrias que fueron a Santa Rosa tuvieron siempre más facilidad que las que vinieron a General Pico. Realizar un trámite, por ejemplo, una empresa de Pico que tuviera que efectuar una tramitación en la provincia, tenía todos los obstáculos y tenía que ir varias veces porque, en fin, todo lo que significara para Pico se demoraba. Aparte se llevaron de acá la Junta Nacional de Granos, se llevaron otras instituciones que las tenía todo Pico y eran muy necesarias. En Pico había 1000 ferroviarios, eran 1000 familias que no solamente sobrevivían con el trabajo del ferrocarril, sino que coadyuvaban para que toda la sociedad también se moviera a la par de ellos. Hubo gobernantes que dijeron que los inútiles éramos nosotros, porque no sabíamos hacer bien las cosas. Mi papá muere de tristeza y Teresio casi igual. Ellos valoraban mucho su trabajo, creo que por encima de sus seres queridos. Creo que el trabajo era una cosa sumamente importante. Recuerdo el caso del marido de Lucía Cornelis, que terminó falleciendo después de una ACV que lo mantuvo en una situación muy, muy difícil durante los últimos años. Está el caso de quien fue una de las figuras dentro de este grupo inicial, que fue Roberto Cid. Y Roberto, yo soy un convencido que él falleció por las secuelas que en su salud provocó toda la cantidad de situaciones tremendamente angustiantes, estresantes que tuvo que vivir, ¿no? Él y la señora. Lo de Roberto fue muy trágico porque fallecieron al mismo día él y la señora, ¿no? El diagnóstico ya es terminal, todo el mundo coincide. La unión hace la fuerza. Debemos buscar la unión de todos los sectores perjudicados por esta política económica. Fue tremendo, pues el dolor, con eso no se jode. Con eso no se jode. ¿Y sabés qué? Jodían con eso. Ahora, a la distancia, viendo que salieron, que pudieron, es fácil. Había que estar adentro de esa gente, lo que sufrieron, porque fueron
No fueron meses, fueron años de incertidumbre. En el 2002, en enero del 2002, el 13 de enero, cuando hace la evaluación Duhalde, nosotros empezamos a trabajar fuerte en la calle. Ya teníamos 3 viajantes. Pero no fue tan fácil tampoco. ¿Por qué? Porque al cerrarse de alguna manera la importación, porque el dólar se ponía más caro, empezó la gran demanda. ¿Y cómo íbamos a aguantar esa demanda si no teníamos recursos como para tener lo suficiente para fabricar, para cumplir con la demanda que teníamos? Bueno, también se nos enojaron al revés porque no le cumplíamos o no los atendíamos a ciertos clientes. Entonces nos hicimos un parate. En una reunión decidimos solamente ir creciendo un 10% mensual, para no descapitalizarnos. Y bueno, ahí empezamos con la ayuda del municipio de Pico, que nos daba 5.000 pesos cada 3 meses. Nosotros devolvíamos 5.000 pesos y ellos nos prestaban de vuelta. Lo hicimos 1 año y pico. Entonces eso nos ayudó a tener stock de materia prima que nosotros necesitábamos. Porque ellos nos daban los 5.000 pesos, nosotros comprábamos materia prima. Cuando le devolvíamos los 5.000 pesos, nosotros ya la teníamos repuesta esa materia prima, y con 5.000 más volvíamos a andar stock. En eso nos decidimos de ver si podíamos llegar a tener 3 meses de stock adentro de la planta, que lo logramos. Y así fuimos funcionando hasta el día de hoy. Pero ahí no está el principio de la cooperativa. Estábamos realmente desamparados en todo, porque hubo que empezar a aprender de gestión y a gestionar una empresa. No, acá hay una cosa. Vamos a empezar a... Si vos también pusiste con lo demás. Porque cuando nosotros abrimos la cooperativa, había gente que todavía se creía que estaban mandados bajo luna. Entonces, como que no les importaba si se rompía algo o le daba lo mismo. No, la cooperativa es tuya. Vos sos el que tenés que poner el esfuerzo, no hay nadie detrás de tuyo. Sos vos sos el dueño. Porque es muy difícil de pasar de empleado a ser patrón. Entonces tenés muchas cosas que aprender y te golpeás y te caés y te levantás, pero tenés que entender que tenés que trabajar como si fueras el mejor de los empleados. Entonces ahora había que ponerse los pantalones largos y ponerse en la piel del empresario y cruzarnos del otro lado del río, digamos. Del empleado pasar a ser empleado para trabajar, pero empresario como para gestionar una empresa. Y de eso éramos nulos completamente. La gente no entiende que las cosas tenés que pelearlas. Desde el cielo no caen. Esta gente la peleó y consiguió. Muy apoyado por el pueblo. El ejemplo son esos muchachos de Luna, hermano. Esos muchachos que están en la histórica, perdón. Ellos tienen ese fervor. Que es el emblema de aquel pico industrial que quedó en la historia.
se han publicado los edictos, se ha hecho propaganda adicional, se ha hecho esto como corresponde. El juzgado de primera instancia en lo civil, comercial, laboral y de minería número 3, con asiento en la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa, comunican autos. Fideicomiso de administración de cartera de la provincia de La Pampa contra Luna Hermanos, sobre ejecución de sentencia. Expediente C 11.039. Vamos con la base de 919.080 pesos. ¿Tenemos la base? La base. 919.080 pesos, esos ofertas va vendido aquí. 1.050.000, 1.060.000. Voy. 1.070.000, 1.080.000 acá. Voy. Le ponemos 1.200.000, redondeamos. 1.200.000 no. 1.170.000. Sí, 1.180.000 acá. Voy. 1.190.000. 1.190.000, 1.200.000. Voy. 210. No espero más a nadie, ¿no? ¿Seguro que no? 1.200.000 pesos y vendí fideicomiso de la administración de cartera. Muchas gracias, señores. Tuvimos que pasar la incertidumbre de los remates de las instalaciones, que no fue fácil, y después pasar, que fue lo más difícil, que el inmueble, el remate de las máquinas, porque como toda cosa legal tenés que publicarla para que todo el país se entere, y en el remate del inmueble no hubo casi oferentes, hubo por ahí una equivocación en donde alguien ofreció algo, pero en el tema de las máquinas vinieron a comprar las máquinas. Tengo por el todo tomate. 150, 120, 215, 120, 225, 230, 235, 240, 245, 250. Póngase la manito acá. Permiso. El corazón que vale. Empezamos el laburo. Por favor, Estamos hablando bien, vos quédate tranquilo. Que vive de esto. Bueno, la máquina. Bueno, a usted le gusta que no haga eso. ¿Le gustó pasar por ese momento? Yo creo que los momentos que más me marcaron fueron el remate de la maquinaria. Por el remate de los galpones sabíamos que no iba a haber gente. Y si había alguno, lo era más sencillo pararlo. Pero el remate de las máquinas no, porque había venido mucha gente de Buenos Aires. Ese nos tenía con una atención tremenda, no solamente a mí, un montón. Teníamos cierta incertidumbre nosotros de que venían gente a comprarla de afuera, ¿viste? Entonces nosotros, que vos te imaginás que las máquinas para nosotros es fundamental. Si los vendían algunas máquinas, y más siempre que uno viene a comprar las más importantes. Si nos llevaban algunas máquinas, ¿viste? Nos descompaginaban la empresa, ¿viste? Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Porque las instituciones dieron un apoyo grandísimo. Todas, no podemos dejar ninguna afuera. Y bueno, eso nos ayudó a que ninguno de los que vino de afuera ofertara por la maquinaria que tenemos nosotros. Y las máquinas que no nos hacían falta fueron las que se vendieron. Y las de producción pudimos conservarlas y son las que estamos usando ahora. Y las que, bueno, legalmente van a pasar a manos nuestras. El remate no lo compramos nosotros, el inmueble, ni tampoco las máquinas. Fue el gobierno con su abogado, representante, el cual fue ofreciendo, y cada ofrecimiento que hacía por cada máquina lo iba ganando. Y con el inmueble pasó lo mismo. Entonces ya el gobierno quedó en posesión de los bienes muebles e inmuebles, y a partir de ahí el gobernador después, bueno, liberó las máquinas y las instalaciones con un proyecto con fuerza de ley a diputados para que, si fuera aprobada, ya después nos iban a donar las instalaciones y las máquinas. Con la presencia de 25 señoras y señores diputados, damos comienzo a la 25ª reunión
que corresponde a la 20ª sesión ordinaria. Dictaminando por mayoría, aconsejando la aprobación y por minoría resolviendo fijar la posición en Cámara del proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se transfiere a título gratuito a la Cooperativa de Trabajo La Histórica Limitada de la Ciudad de General Pico el dominio de un inmueble y máquinas propiedad del Estado provincial. Son 64 máquinas que ellos van a poder titularizar a nombre de la cooperativa. Estamos dando respuesta como Estado a una situación muy particular que le tocó vivir a un grupo de trabajadores donde se le va a transferir el inmueble y las máquinas que se compraron oportunamente a través del Banco de la Pampa y el gobierno provincial como decisión política. Sin duda, decía, se abre un nuevo capítulo. Ahora son dueños y si bien esto debe generar una gran felicidad en ellos, también genera una gran responsabilidad. Vimos en esa cooperativa una importante deuda interna, o sea, ahora tendrán que renovar maquinarias, que algunas han quedado obsoletas, reparar sin duda otras, sin duda tendrán que ver cómo mejoran lo edilicio y sin duda esto los llevará a tener que administrarse de forma muy solvente y desearles, bueno, que en el futuro puedan seguir creciendo y si no, por lo menos de la misma forma que lo han hecho hasta ahora. Voy a poner a votación en general el dictamen del proyecto de ley en tratamiento. Quienes estén por la afirmativa, si va a indicarlo. Aprobado en general, para su tratamiento en particular por secretaría se enumerarán los artículos. Artículo primero. Aprobado. Artículo segundo. Aprobado. Ha sido aprobado en general y en particular el presente proyecto. Queda sancionado con fuerza de ley y así se lo comunicaremos al Poder Ejecutivo. Bueno, gracias a Dios salió bien. Fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Ahora va a pasar nuevamente a la Gobernación y va a autorizar para que la Escribanía General del Gobierno haga la papelería necesaria como para ya asentar que nosotros somos los legítimos propietarios. Muy buenos días. Le damos la bienvenida al acto donde se formalizará la transferencia a título gratuito a la Cooperativa de Trabajo La Histórica Limitada el dominio del inmueble y máquinas propiedad del Estado provincial en el marco de la ley número 2749. Firma el señor gobernador de la provincia de La Pampa para transferir la propiedad de inmueble, las 64 máquinas, y hacen lo propio el presidente de la Cooperativa de Trabajo La Histórica y el señor secretario de la... Vaya la redundancia, momento histórico, sin lugar a dudas, para esta cooperativa de trabajo, para estos obreros que han perseverado en su lucha laboral y han tenido este merecido reconocimiento. Vamos a decir que con esta firma se da por transferido el inmueble y el dominio de las máquinas correspondientes. A todos y el agradecimiento por la presencia del señor gobernador, señor intendente municipal, señores ministros, señor escribana de la provincia, y el agradecimiento por el momento que hemos llevado. Después de 14 años y 4 días de una lucha incesante, hemos logrado lo que es nuestro objetivo, que era poder tener la fábrica a nombre nuestro. Gracias al señor gobernador, que siempre estuvo a la par nuestro, todos los que han pasado, que nos han ayudado, la comunidad de Pico que nos dio una mano siempre, sin pedirnos nada, y a todos los que de una u otra forma colaboraron con nosotros. A todos ellos, muchas gracias y muchas gracias, señor gobernador. Usted cumplió la palabra que en campaña un día nos prometió, que antes de irse, la fábrica iba a ser nuestra. Así fue. Yo al final no sé cuándo va a ser. Yo creo que lo lucho para que no sea un final acá. Siga progresando. Esa es mi idea. La fábrica hay que hacerla nueva. Muchos dicen, sí, así tiramos. Sí, tiramos para los que ya tenemos 70 años. Pero lo que estamos en el camino, así nos va a trabajar mucho. Nosotros ahí estamos pensando de carbonizado, hacerlo todo nuevo. Ya estamos en esos movimientos para hacerlo. Y lindo es lo que estamos viviendo, porque la histórica es conocida, la histórica
va a quedar en la historia, y porque la histórica es parte de La Pampa y de Pico. Sí, ya. Allá el señor que Sí. le pregunta, yo voy a elegir de acá. Una pregunta más que nada para saber. Sí. El cooperativismo fue siempre, pero ustedes empezaron cuando empezó el país a tener un problema económico. Correcto. Principalmente Sí. donde hacen muchas cooperativas a partir de ese momento. Conozco, por ejemplo, una caja de plata, una fábrica de camisas. Sí. Todas esas empresas que empezaron con ustedes en el cooperativismo, ¿siguen funcionando en este momento? ¿Ustedes conocen? En general. Hay. Y ahora están fomentadas porque ellos, teóricamente, cuando se dice, ahora es muy común empresas recuperadas por los empleados. Ellos son empresas recuperadas. Exacto. Lo que pasa es que ahora la ley de quiebra ha sido modificada y permite que los ex empleados de una empresa puedan tener prioridades que en el caso de ellos no las tenían. No la tenía. O sea, pero lo mismo, la situación fue, yo siempre digo, cuando hablan de empresas recuperadas, la provincia de La Pampa tuvo la primera empresa recuperada, que son ellos, pero no figuramos porque teóricamente estábamos con una ley anterior, Claro. donde no fue desde el punto de vista ese, pero realmente es una empresa recuperada. La cooperativa para mí es un orgullo. Para la familia, para mi hijo que con la cooperativa terminó de estudiar, obtuvo logros. Es un orgullo. Es todo. Y bueno, yo siempre me acuerdo, y la anécdota mía es que al no tener padre cuando yo era chico, hoy estoy muy contento porque puedo trabajar con mi hijo, ahí en la fábrica. No podés imaginar que yo con mi viejo no compartí ni las cosas buenas ni las malas, es decir, en las cosas malas siempre estuvo mi vieja y en las buenas también, así que hoy para mí, ya te digo, un orgullo que por lo menos tenga a mi hijo trabajando conmigo.